La iniciativa Yo Te Incluyo el día de hoy tiene el placer de tener un invitado que académicamente, profesionalmente, admiro y respeto muchísimo, el profesor Juan Antonio Cuán. El día de hoy vamos a conversar y debatir un tema que para muchas personas es un reto jurídico, pero que no ha sido debidamente evaluado por el sistema de justicia en la República de Panamá. La inimputabilidad de las personas con discapacidad en el proceso penal de la República de Panamá. Profesor, muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa denominada Yo Te Incluyo para apoyar a muchas personas que hoy por hoy desconocen de sus derechos y en un tema tan importante que créame que después de este podcast van a surgir muchas otras preguntas. Muy buenas tardes, Meiki. Primero que nada, gracias por la invitación y gracias por tus palabras de introducción. Definitivamente que la temática es importante, es poco tratada y sobre todo a una explicación a los ciudadanos, pues también no se escucha mucho del tema. Y me parece que es importante iniciar dándoles como una explicación sencilla de cuál es el tema que estamos abordando. Cuando tú hablas del concepto de inimputabilidad, realmente lo que estamos hablando de manera común es de que una persona, para que se procese a nivel penal, necesita tener una capacidad de comprensión del proceso, pero al mismo tiempo, frente al hecho del cual se le acusa, debe tener comprensión de su actuación para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Si una persona no tiene capacidad de comprensión y de discernimiento, pues entonces no tiene capacidad para conocer que puede haber cometido una conducta punible y mucho menos tendrá capacidad para ser sometido a un proceso penal. Esa imposibilidad de comprensión es lo que jurídicamente se denomina que la persona es inimputable. No se le puede imputar, no se le puede vincular a proceso, no se le puede adelantar un proceso penal como a una persona común y corriente que sí tiene esa capacidad de comprensión. Entonces, la inimputabilidad como tal es un concepto jurídico, pero que tiene una base o un origen de naturaleza científica, toda vez que esa ausencia de discernimiento en materia de inimputabilidad tiene que tener una base entonces de afectación mental. Y esa afectación de ese discernimiento desde el punto de vista mental tiene que ser entonces dictaminado por un profesional idóneo que debe ser entonces un psiquiatra forense. Correcto. Doctor, aquí actualmente existen dos condiciones muy importantes que tenemos que señalar en lo que es el tema de la discapacidad. Uno es la discapacidad cognitiva y el otro es la discapacidad psicosocial. Cuando hablamos de discapacidad cognitiva, hablamos todo lo que es el espectro, puede ser espectro autista, síndrome de Down y otras consideraciones que también pueden involucrarse, pero también cuando hablamos de discapacidades psicosociales, estamos hablando de enfermedades mentales o tipos de condiciones que los dictamina un psiquiatra. Podemos hablar de un tipo de esquizofrenia y otros tipos de condiciones que, para hacer de manera breve este podcast, son también de importancia porque limitan esa capacidad de razonamiento dentro de la conducta del individuo. Ahora bien, profesor, cuando se inicia una investigación y se ejerce ese derecho procesal dentro de los tribunales de establecer algún tipo de imputación en esa sala de audiencia, ¿cuál ha sido esas condiciones que uno puede certificar dentro de esa audiencia que esa persona o esos requisitos que esa persona tiene algún tipo de inimputabilidad dentro de ese proceso? Bueno, mira, el Ministerio Público, por constitución y por ley, es quien ejerce la acción penal, genera el proceso de investigación y en la fase de investigación está llamado en principio a una investigación objetiva, es decir, debe investigar lo favorable y lo desfavorable para las partes. En ese sentido, a la persona que se le señala
como supuesta autora o partícipe de la comisión de un hecho punible. Si su defensa hace la advertencia de que la misma padece de una condición mental que afecta esa capacidad de discernimiento y que por lo tanto puede estar amparado en una condición de inimputabilidad o inclusive, ampliemos el concepto, existe también la imputabilidad disminuida en función pues de que esa capacidad de discernimiento no es total y tiene parcialmente esa posibilidad de comprensión de sus actos, entonces pudiera estar en una condición disminuida que pudiera tener otro tipo de consecuencias. Pero lo cierto es que haciéndose la advertencia, lo correcto sería Ministerio Público haga la gestión necesaria, en este caso ante el Instituto de Medicina Legal, para que se genere una evaluación por el perito idóneo, un psiquiatra forense, y sea con los antecedentes patológicos o psicopatológicos que tenga la persona, pueda llegar a una conclusión para determinar si la persona tiene esa capacidad o no de comprensión. Eso sería una fase de investigación. Pero digamos que no hubo una advertencia previa a la defensa o se le está notificando en este momento a la persona, señor, usted está citado a una audiencia de formulación de imputación y aplicación de medidas cautelares. A veces es muy corto el tiempo de la notificación que tal vez no permita que la defensa se prepare adecuadamente para presentar la documentación o digamos la persona fue objeto de una aprehensión física y va a ser sometida a audiencia en menos de 48 horas y no se tiene la documentación necesaria para validar esa advertencia de su posible inimputabilidad, lo correcto sería anunciársela al juez de garantía y el juez de garantía, basado en lo que se le argumenta y se advierte, es mi opinión, debería generar entonces una suspensión del acto de audiencia a efecto de verificar si en efecto la persona que ha sido citada para ser imputada mantiene o no mantiene una condición que impide que le sea formulada una imputación, es decir, impide que sea procesada. ¿Por qué esto es importante y por qué pienso yo es la medida más proporcional e idónea para evitar violación de derechos fundamentales? Porque precisamente una audiencia de imputación lo que busca es que la fiscalía ponga en conocimiento a la persona, señor, señora, usted a partir de hoy va a ser procesado e investigado por este hecho. Y este hecho es constitutivo de X delito. Y tenemos en su contra estos elementos de convicción. Y al final el juez le va a preguntar, señor, ¿usted comprendió lo que le está explicando el Ministerio Público? Y obviamente, si estamos ante una persona que tiene una condición mental que le impide esa capacidad de discernimiento, puede que su respuesta sea automática y diga, ah, sí, ¿usted escuchó al fiscal? Sí. ¿Y usted entendió? Sí. ¿Pero comprendió? No comprendió. Entonces, finalmente, digamos que después de eso, se manda a la persona a hacer una evaluación ante el perito psiquiatra forense y dice el psiquiatra, sí, la persona tiene una condición de inimputabilidad. Entonces, al final, ¿cuál fue el efecto de la audiencia? Lo que no dejo de pensar previamente a esta conversación, y fue la pregunta que le hice, si a esa persona se le aplica una medida de detención preventiva y la persona posterior a eso se le determina que es inimputable, la afectación de la manera de la integridad física y mental de ese individuo, cómo se puede evaluar esos daños y perjuicios. ¿Quién resarce eso? O sea, es que hay un tema de control que usted dijo, esto debe suspenderse. Pero imagínese 6 meses en un centro penitenciario porque se está advirtiendo. Aquí existe un documento, hay una advertencia, hay un tema conductual. Y entonces supongamos que esa persona pasó 6 meses donde pudo haber sufrido vejámenes a su cuerpo, situaciones, porque es una persona que no tiene la capacidad cognitiva de comprender lo que es conductas y en un entorno tan difícil como son las cárceles en Panamá. Entonces, es un tema como para hacer un paréntesis y decir, o sea, esto sería una vulneración tan grave a los derechos por no tomarnos el tiempo de comprender que puede existir una vulneración en esa audiencia. O sea, es algo que de verdad amerita no solo el estudio, profesor, hasta inclusive
posibles reformas a lo que es el Código Procesal. Mira, yo diría lo siguiente, el proceso está diseñado hacia tutela efectiva de derechos fundamentales. Y en convencionalidad se ha entendido que además la protección tiene que ser mucho más exigente y efectiva Claro. cuando se trata de personas en condiciones de vulnerabilidad, que serían personas que en este caso estamos hablando que tienen una Personas con discapacidad discapacidad. mental. Bajo esa premisa, la constitucionalización del proceso va precisamente llamada a que un juez de garantía, que viene Comprendo. siendo un juez constitucional en el proceso penal, parte de su rol es la tutela de esos derechos fundamentales. Y si bien es cierto, a veces por estos vaivenes que te explicaba, corto tiempo de notificación, una aprehensión, etcétera, yo creo que la duda sobre si la persona está en una condición que pueda colocarlo en condición de inimputabilidad, creo que debe jugar a favor de la persona que invoca la vulnerabilidad. Claro. Porque si no caeríamos lo que tú estás planteando, se vulneró el derecho, se imputó a una persona que realmente no comprendió lo que se le imputó, puede que se le han aplicado medidas cautelares dentro de toda la gama, hasta posiblemente la más grave, hasta el momento en que su condición sea ratificada por el perito forense, y sabemos nosotros que por las carencias propias del sistema no tenemos una cantidad enorme de psiquiatras forenses y Correcto. las citas pueden estar atrasadas. Entonces, mientras tanto, esa persona, pensemos en positivo, que estaba en una condición de inimputabilidad, fue erróneamente procesada y le fue erróneamente aplicada una medida cautelar, cuando en todo caso lo que hace debido es adoptar medidas de seguridad frente a el hecho de que esté vinculada a la comisión posiblemente de un hecho punible. Entonces, sí, a mí me parece que aquí debe regir tutela de derechos fundamentales, protección de personas en condición de vulnerabilidad y también hablemos de la prudencia. Yo recuerdo en el sistema inquisitivo, ante ese tipo de advertencias era muy común y casi indiscutible, suspendamos, verifiquemos y después regresamos. Entonces no puede ser que el sistema que llamamos nosotros ahora garantista en algunos temas pareciera que es un retroceso. No creo que eso merezca una reforma, creo que es un tema de interpretación y de aplicación correcta de la ley en tutela y protección de derechos fundamentales. Bueno, lo que pasa, profesor, es que realmente el tema de la accesibilidad de justicia para las personas con discapacidad, hasta en los protocolos de atención. O sea, tal vez lo que yo pienso, y sí lo creo, que sí se debe comenzar a evaluar una formación integral sobre estos temas, porque muchas personas y también sí necesitan comprender, ejemplo, la validez de un certificado o un carnet del Senadis. O sea, el carnet del Senadis te brinda a ti, ¿verdad?, una resolución que te permita acceder a beneficios económicos propiamente de la condición. Pero ante un proceso judicial, la única persona encargada, ¿quién sería de certificar esto, profesor? Sí, definitivamente que la persona idónea para efectos de un proceso penal debe ser un psiquiatra forense. Y ahí entonces esta respuesta a lo que te planteaba hace un momento. Si existiera una persona que está siendo vinculada a un proceso penal, pero digamos cuando es citada a audiencia o alguna diligencia, advierte y muestra un carnet, el carnet de manera automática no le va a generar el reconocimiento de una condición de inimputabilidad, pero sí es un indicio Un indicio que era la duda. fuerte de Ok, que ya hay una autoridad pública que ha reconocido en esa persona que tiene una discapacidad y entiendo que se coloca el diagnóstico o el tipo de discapacidad que una involucraría resolución, como correcto. fiscalía, oye, vamos a verificar qué es lo que ampara este carnet y del expediente que lo ampare, también remitirle copia al perito idóneo, el psiquiatra forense, el Instituto de Medicina Legal, para que tenga las herramientas para dar un diagnóstico, porque el psiquiatra no se trata de una evaluación clínica, sino de una evaluación forense, que lo que busca es establecer su capacidad o no de discernimiento frente a los hechos de los que se le acusa y al momento en que se le está examinando. Entonces, él va a necesitar, si es una persona que ya viene con un tratamiento, con un diagnóstico previo, conocer los antecedentes psicopatológicos para entonces validar su dictamen. Eso sería el camino correcto. Pero digamos que la persona no tenga el carnet,
pero tiene antecedentes de tratamiento, entonces habrá que conseguir esos antecedentes de tratamiento y diagnóstico para que también el psiquiatra se pueda auxiliar. Es que aquí juega un rol muy importante. La defensa privada tiene que comenzar, y eso lo digo en todos los podcasts y no es algo malo. Yo siempre he creído que todos los días nosotros como abogados aprendemos términos nuevos, nos capacitamos, estudiamos, porque no todos los casos son iguales. Claro. Entonces, en estos temas, cuando a la defensa privada le corresponde una persona con un antecedente o con un diagnóstico de discapacidad cognitiva o psicosocial, es muy importante que pueda establecerse esa vinculación, ¿verdad?, de ese antecedente y establecerlo dentro de lo que es la fase que le corresponda ingresar, ¿no? También, profesor, porque puede ser que en la fase, y en este caso, y pensando pues en las fases del sistema penal acusatorio, que ya hemos tenido otro podcast con la profesora Maruquel que nos les explicó muy bien y nos apoyó bastante en el tema, Maruquel Castroverde. ¿Qué sucedería si llegamos a una intermedia y qué sucedería si pues alguna persona no tiene esa posibilidad o la defensa pública no ha podido acreditar este tema? Porque no digo, la defensa pública son buenísimos, la verdad, son unos maestros con un libro abierto para todas las personas en temas académicos, pero bueno, a veces por desconocimiento existe una negligencia en la defensa. ¿Qué sucedería pues si se llega a una fase intermedia? Bueno, mira, tú has tocado un tema importante y es el rol de la defensa. Yo te diría, sea pública o sea privada, tiene que tratar de ser una defensa efectiva, una defensa material para que se entienda que la persona sí está siendo defendida dentro del proceso. Y bajo esa premisa, la defensa tiene que ser también una defensa activa. Y en esa proactividad debe tener la posibilidad de generar actos de investigación, de generar documentación que en este caso pueda respaldar y validar los antecedentes para que la condición de inimputabilidad pueda ser reconocida eventualmente por el perito idóneo. Pero también puede ocurrir, aquí estamos hablando primero del caso en que la persona tenga un antecedente previo y que pueda ser diagnosticado, pero también puede ocurrir que en el curso del proceso la persona se le diagnostica una condición nueva y que a partir de ahí la persona adquiere una condición de inimputabilidad a partir de ese momento. Entonces, todas estas variables hay que tenerlas en cuenta. Y lo que yo diría es que sea un diagnóstico previo, sea un diagnóstico que surge o emerge durante el proceso, la comunicación y la advertencia tiene que ser oportuna. Y si usted me dice, bueno, llegamos, profesor, a una fase intermedia y la persona tiene un arrastre, tiene un diagnóstico previo, no se ha logrado que sea evaluada, a mí me parece que lo prudente es, primero, reclamar una afectación de derechos dependiendo de cuál es la causa por la cual eso no ha podido ser acreditado. Diferentes posibles razones. Oiga, la cita la dieron tarde, no se la ha podido evaluar todavía, no ha llegado el resultado, entonces la afectación es contra el sistema. O sea, el sistema no ha permitido que el peritaje llegue y diga Claro, si es que sí hay demasiadas o si variantes. no. Entonces, Está en ese abierta esa caso, pregunta. la defensa tiene que ser activa en cuanto a qué. Tiene que pedir una vulneración de derechos y en todo caso la audiencia intermedia no se ha de llevar a cabo hasta que eso se complete como medida de garantía y tutela. Si fuera el caso que la defensa ha solicitado información a alguna clínica pública o privada para validar información y que sea evaluada la persona y no la han contestado, de lo mismo, una afectación de derechos, pero ahora contra quien le ha solicitado la información y que no te ha contestado. Y de la misma manera, que no se resuelva o no se desarrolle la audiencia intermedia hasta que eso no sea validado. Porque eso va a incidir en la decisión que va a tener que adoptar el fiscal. Si va a sobreseer, si va a retirar la acusación, si va a pedir entonces al juez aplique medidas de seguridad, porque la persona sí se vio involucrada en la comisión de un hecho punible y las normas sustantivas del Código Penal llama a que una persona en esas condiciones lo que podrá hacer es sometida no a penas, sino a medidas de seguridad. ¿Qué tipo de medidas de seguridad y por qué tiempo? Correcto. Entonces, todo esto implica un trabajo que se tiene que hacer y lo que yo resumiría es que la defensa tiene que ser activa y ante cualquier tipo de omisión de respuesta u omisión de resultados, tiene que ir ante un juez de garantía y exigir una afectación de derechos fundamentales. Excelente. Profesor, ¿qué sucede entonces si yo tengo un familiar y pues
se logra acreditar esa condición de inimputabilidad eh, por cualquier tipo penal que estamos debidamente regulados por el Código Penal. ¿Qué acciones toma el Estado para salvaguardar igual a esa persona? O sea, ¿qué respuestas tiene el sistema? Bueno, mira, el tema de medidas de seguridad frente a personas que se ha logrado acreditar su condición de inimputabilidad siempre ha sido como una cenicienta en el proceso penal. Si tú buscas el Código Penal Patrio vas a encontrar que no hay mucha normativa que desarrolle y explique las medidas de seguridad, su duración en el tiempo, su control, la verificación de su efectividad. Inclusive yo hace 2 años recuerdo haber asistido a un congreso en Colombia de Derecho Penal y Procesal Penal donde el maestro Agudelo Betancourt hablaba de esta temática y planteó toda una lucha en Colombia por abordar ese tema y por ponerle los límites propios que el principio de legalidad debe verse reflejado en este tema de las medidas de seguridad. Nosotros en Panamá realmente lo que tenemos como centros de tratamiento está el Hospital de Salud Mental, el Instituto de Salud Mental. A nivel de adolescentes existe la CENIAF que tiene programas de medidas reeducativas y creo que hace falta más. No conozco en este momento hasta dónde el sistema penitenciario de alguna manera puede tener algún programa para la atención de este tipo de personas, pero lugares de internamiento para tratamiento por medidas de seguridad como tal, enfocado al proceso penal, yo te puedo decir, eso no existe, no se ha trabajado, requiere de la creación de programas, requiere la generación de infraestructura y requiere un desarrollo normativo y de protocolos de atención para estas personas, porque si no estaremos también violando sus derechos Claro, es ante que, una no definición clara de sus medidas de seguridad. profe, es que me surgen tantas dudas de este tema, porque sí, ok, el Instituto de Medicina Legal pues certifica la condición, entonces, ¿qué sucede entonces con ese individuo? O sea, y lo manejamos tal cual como voy a explicarlo. Lo manejamos como un desecho procesal donde esa persona es recluida y no se le brinda tal vez, sí tal vez existen programas, tratamientos, pero no entramos a profundidad a ver si se existe una resocialización, porque existen temas que si bien es cierto, hay tipos penales que no propiamente es una conducta violenta. Correcto. Entonces, estamos hablando de una persona tal vez que tenga un autismo y esa persona puede resocializarse a través de un tratamiento muy importante que puede ser psicológico y de especialistas que le brinden la oportunidad de que ese individuo comprenda que esa acción tuvo una repercusión y una violación a algún bien jurídico tutelado. Entonces, es tan necesario comenzar a crear estos programas y poder trabajar con el enfoque de humanización sobre los derechos de las personas con discapacidad y vincularlos a un sistema, como usted dice, garantista, que al fin y al cabo es lo que se busca establecer estos derechos y que las defensas privadas, públicas, y también el Ministerio Público, profesor, porque yo, una de las razones que lo invité, aparte de la admiración que le tengo como profesional y académico, es que usted en la defensa privada tal vez me puede enviar un mensaje, pues, de esa lucha que tienen los abogados en la parte privada, pues, no es un conflicto que exista con el Ministerio Público, sino es una solicitud muchas veces de seguir capacitándonos y brindar una información correcta en esa parte de esa defensa activa. ¿Qué usted le propondría al Estado para esas capacitaciones y esa constante organización de estos principios que hemos hablado acá? Bueno, yo siempre he tenido un discurso hacia una capacitación conjunta. ¿Por qué? Porque en la medida en que nos sigamos capacitando a manera de islas, ponte Ministerio Público por su lado, órgano judicial por su lado, o ellos juntos, órgano judicial, Ministerio Público y las defensas aparte, creo que no logramos escucharnos todos con respeto y poder ver diferentes puntos de vista que puedan llevar
a que se mejore el sistema. Pero si nos mantenemos aislados, no, creo que no nos logramos escuchar y no logramos caminar hacia adelante. Solamente se verían intereses propios institucionales y creo que ese no es el propósito para conjugar un proceso penal cada vez más justo o más garantista. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que hay que hacer un énfasis importante en que sí, esto no es ninguna lucha personal entre bandos, entre Ministerio Público, órgano judicial, defensa pública o defensa privada. Aquí simplemente es que cada uno tiene que cumplir un rol. Claro. Y bajo ese cumplimiento de rol nos sometemos a las reglas del proceso. Pero sí el proceso resulta muchas veces injusto en muchas cosas. ¿Por qué? Porque se habla de una igualdad de partes que para mí no es tal, cuando tú lo ves materialmente en el proceso, en la práctica. Se habla de una libertad probatoria que tampoco es tal, porque se encuentran muchas limitaciones a la defensa como tal dentro del proceso, y creo que son cosas que tienen que cambiar. Y yo, honestamente, sigo diciendo que tal vez eso no requiera una reforma normativa, sino es una aplicación clara de lo que son los principios del proceso para llegar a la efectividad en la tutela de los derechos fundamentales. Creo que el norte tiene que ser hacia allá y creo que la capacitación constante, pero también conjunta en marcos de academia y respeto, creo que es importante para caminar hacia adelante. Excelente, profesor. La verdad, pues yo sí me encantaría, es la unificación de criterios con respecto a la duda que exista con el tema de que existe una condición que vulnera un derecho de una persona con posible discapacidad cognitiva. En esa duda tal vez yo digo que es que existe la reforma, profe, porque lo que está escrito no existe debate. Y ahí sí sería importante porque no lo deja un criterio de un juez o tal vez de un ministerio público o tal vez de una defensa que no esté preparada. Sí, puede ser eso y a la par también yo te diría eso en otros temas, pero también de personas en condiciones con vulnerabilidad y tutela Claro, especial, como en el caso de las mujeres, basado en la convencionalidad, se han generado protocolos a veces internacionales o nacionales validados que han establecido, por ejemplo, la administración de justicia con perspectiva de género. Entonces, hablemos de la administración de justicia hacia la atención de personas en condiciones de vulnerabilidad por discapacidad, de inclusión y inclusive, equiparación. inclusive de no solamente de su situación especial, ya sea como víctimas o como posibles procesados, sino cómo se la atiende dentro del proceso y ante una advertencia de una posible condición de inimputabilidad, cuáles son los pasos que se deben de seguir para que queden más claros. Creo que todo esto ayuda también a complementar lo que usted plantea, una posible reforma normativa hacia evitar, porque creo que cuando se trata de derechos fundamentales debe trabajarse hacia evitar la afectación más que al restablecimiento posterior, porque como tú bien planteabas, existió el perjuicio, bueno, sí, demanda al Estado, pero eso realmente es algo que debe ser lo que ocurra, creo que no, creo que lo que debe trabajarse es hacia evitar que el Estado, a través del aparato de justicia, vulnere un derecho fundamental. Muchísimas gracias, profesor. La verdad, eh, precisamente estos espacios son académicos para poder iniciar ese debate, poder retroalimentarnos, poder comenzar a crear esa conciencia de que todos estemos en una sola línea de protección y garantizar que esos derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, porque estamos hablando en el sistema de justicia, acceso a la educación, acceso a la salud y sobre todo que Panamá comience a cambiar esos paradigmas, esos modelos donde observamos a las personas como desechos, como personas que no tienen una garantía, un derecho, y poder observarlos en una equiparación de oportunidades, y eso está dentro del sistema de justicia como un rol, un pilar importante para todos los que en su momento estamos dentro del sistema. Gracias, profesor. Ha sido un Gracias a placer. usted por la invitación. Gracias a todos por haber compartido en este Yo Te Incluyo.